te alabaré. Yo te busco en la mañana, aprenderé a andar en tus modos y te sigo en tus pasos. Te seguiré con todo mi ser. Oh Dios, tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Oh Dios, tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Yo te busco en la mañana, aprenderé a andar en hermanos, quienes también nos escuchan a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta tarde calurosa pero hermosa para nuestro Dios. El clima no es el impedimento, hermanos, para servir a nuestro Padre Celestial. Estamos llevando la carta a los Efesios, hermanos, como una forma exegética de cómo poder entender mejor las Sagradas Escrituras. Hemos hablado acerca del versículo 21 la semana pasada. Tratamos el versículo 21, 22, 23 y 24. Fue una forma de introducirnos al tema, un tema muy complejo, hermanos, para la actualidad, porque ciertamente, hermanos, aún hoy dentro hasta de la iglesia del Señor, pues falta mucha sujeción, ¿verdad? Tanto de los hijos de Dios para con Él, como asimismo para el matrimonio. Una de las preguntas que cabe analizar antes de darle lectura a los versículos que hoy vamos a tratar, hermanos, es ¿cómo poder sujetarnos los unos a los otros, hermanos? ¿Cómo poder sujetarse la mujer a su esposo cuando de antemano no nos sujetamos ni siquiera a Dios? Si nosotros no nos sujetamos a Dios, pues mucho menos nos vamos a poder sujetar, hermanos, los unos a los otros. Esa es una de las preguntas que cabe pensionar, hermanos, el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy, hermanos, según lo habíamos analizado en los versículos anteriores, hoy en la actualidad nadie quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Tenemos la palabra de nuestro Dios, hermanos. Tenemos las Sagradas Escrituras en nuestras manos, y usted ahí la tiene, en su mano ahí. Tenemos la palabra de nuestro Padre Celestial. Sí, aquí está. Pero hoy en día, hermanos, la insuficiencia de la Escritura se ha dado cavidad en las iglesias del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque comenzamos a tener ahora cosas que no son de la voluntad de nuestro Dios. Comenzamos a hacer cosas que no son de la voluntad de nuestro Dios. Comenzamos a tener reuniones intercongregacionales, hermanos, reuniones nacionales, internacionales, reuniones de todas las índoles, hermanos, donde no hay autoridad de parte de Dios para que nosotros las hagamos. Y si nosotros no nos sujetamos a Dios y su voluntad, hermanos, ¿cómo nos podemos sujetar los unos a los otros? Es por eso que no nos podemos poner de acuerdo, hermanos, en aspectos bíblicos, aún entre miembros del cuerpo de Cristo, porque no nos sujetamos los unos a los otros. No vemos a aquel enfrente de mí como superior a mí. ¿Cómo es posible que yo vaya a ver a este hombre? Lamentablemente lo hemos oído dentro de la iglesia. ¿Sujetarme yo a este hombre? No, hermano, ¿qué le pasa? Pues si yo tengo carrera universitaria y él es obrero. Bueno, pero no te lo sacaste en una rifa, ¿verdad? Al esposo que obtienes. Tú él lo elegiste. Tú decidiste casarte con él. Ahora bien, hermanos, el estudio de la palabra de nuestro Dios lo vamos a tener en la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 25. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Por favor, lectura. Maridos, amad a vuestras mujeres, como a iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Hoy lo hemos dicho, la semana pasada lo mencionábamos. La famosa libertad femenina, hermanos, es la que ha causado tantos problemas dentro de la iglesia y también fuera de ella. Hoy la mujer quiere ser, hermanos, igual que el hombre o hasta mayor que el hombre. Hoy los derechos humanos, hermanos, lo que han hecho es estropear, entrompecer, hermanos, lo que nuestro Dios había hecho desde tiempo atrás. Hoy la mujer, hermanos, quiere tener
el mismo nivel, ahorita voy a explicar esto, que el hombre. Quiere ser hasta más grande que el hombre. La mujer quiere gobernar naciones, hermanos, enteras, como lo estuvimos viendo, hermanos, en este año que transcurrió. Mujer que quiso gobernar el país, primer mundo, hermanos, que lo cual no le permitieron, ¿verdad? Ahora, por ahí andan contendiendo mujeres para querer gobernar nuestro país. Ciertamente, hermanos, hoy, hablando de la iglesia del Señor, hay mujeres que gobiernan aún, aunque no estén en el púlpito. Porque comienzan, hermanos, a predicarles la palabra como Jezabel. Sí, hermanos, lo hacía, no desde el púlpito. Y no la palabra de Dios, sino la palabra de ellos, hermano. Y ellos, o ellas más bien, convencen a otros a que les crean a ellas. ¿Cómo es posible, hermanos? Vuelvo a repetir la pregunta, que nos sujetemos a Dios, que no nos sujetemos a Dios y nos sujetemos los unos a los otros. Acuérdense, hermanos, que al Señor Jesucristo le hacen una pregunta: ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Y el Señor dice: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ciertamente, hermanos, el versículo 25 nos dice: maridos, dicen las mujeres, ay, hermano, no sabe usted cuánta responsabilidad tenemos las mujeres en el hogar. Mira. Oye, hermano, si supiera usted lavar, planchar, hacer la comida, infinidad de cosas. Yo le pregunto, ¿realmente la mujer las está haciendo como debe de hacerlas? No, hermano. No, porque hoy ya no se atienden los hijos como se atendían antes. Porque hoy, hermanos, ya no se atienden los maridos como se atendían antes. Pregúntenle a las hermanas de edad avanzada si así lo es hoy, al igual que antes. No lo creo. Y dice la mujer: hermano, es que este trabajo de ser ama de casa, porque así le dicen, ¿verdad?, ama de casa, pues es un trabajo de 24 horas. Entonces, el ser papá o ser cabeza de un hogar no es trabajo de 24 horas. No, hermano, no. Mi esposo llega a trabajar, se quita los zapatos. Él le quiere que yo le quite los zapatos. Le sirvo la comida, se baña y se duerme. A ver, hermano, es bien sencillo. En ningún lado, hermanos, yo vi mujer trabajando, vuelvo a repetir lo que le dije la semana pasada, a una mujer trabajar en una fundición. Jamás, porque no tiene la misma fuerza y la fortaleza que el hombre. Jamás, hermanos. A la mujer no le es concedido que trabaje. A la mujer le es concedido, hermanos, que cuide de su familia, que trabaje en su hogar. ¿Ok? Bien, y dice otra vez la mujer: no, hermano, pero aún así no me convence. Mi marido es un don nadie, porque mire, llega, se va a las 7 de la mañana y llega a las 5 de la tarde y quiere que todo le sirva como rey. Hermanos, yo debo decirle, no por lo que yo diga, sino por lo que está escrito. Simplemente el apóstol Pablo en el versículo 22 dijo que las casadas estén sujetas a sus maridos. Punto, se acabó. Es un mandato, ordenanza, no hay opción. Pero, hermanos, la mayor responsabilidad espiritual va a recaer sobre el hombre, no sobre la mujer. Fíjese que el versículo 22 y el 23 son versículos únicamente, hermanos, tan pequeños que lo único que hablan es de la sujeción y nada más. Ahora el apóstol Pablo dice y hace hincapié a nosotros los hombres y nos dice: maridos, ¿qué hay que hacer con las mujeres? Con la esposa. Amad a quienes, así como quién, hermano, así como Cristo amó a la iglesia. Dice la versión, hermanos, que tengo aquí, lenguaje actual: los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Hermanos, yo le pregunto, ¿tenemos la misma responsabilidad los hombres y las mujeres delante de Dios? No.
no tenemos la misma responsabilidad. Somos iguales delante de Dios, hermanos, según la epístola a los Gálatas, porque ya no hay hombre ni mujer para Dios, pero tenemos diferente función. La mujer tiene una función muy, hermano, sencilla. Ay, hermano, usted lo dice eso, ¿por qué no lo hace? ¿Qué darle tortillas de harina a este gordo? ¿Qué darle tortillas de maíz a este comelón? ¿Verdad? ¿Qué darle esto? ¿Qué bañar a los hijos? Que, hermanos, ya no lo hace la mujer como lo hacían antes las mujeres de rancho, hermano. Ya todo eso se acabó, se terminó. Ahora la mujer se la pasa en televisión, en internet, en la calle, con las amigas. Yo en la mañana, hermanos, que voy y dejo a los niños, hay ocasiones que me paro por ahí, hermanos, al Oxxo a tomar un café o algo por ahí, y se ve el grupito de mujeres, hermano. Y dijo el otro, ¿qué creen? Y me he topado cristianos ahí. No es por balconear a nadie, ¿verdad? Pero ahí están. Te vas, haces una vuelta, qué sé yo, regresas, pasas por ahí. Anda, 3 horas y ahí están todavía. Y el marido se encuentra trabajando, hermano. La mujer puede descansar, si ya se cansó, hermanos, de trapear, de barrer, deja el momento de si se va y duerme un rato. El hombre no. Ahora, aunque lo haga el hombre, la responsabilidad, hermanos, del varón es la siguiente. Y vamos a hacer aquí, según la Escritura, vamos a ver aquí, hermanos, una analogía. ¿Sí entiende usted lo que es analogía? Creo que se les pasó de noche la clase de hermenéutica, dijo aquel. ¿Qué es una analogía? ¿Se acuerdan? Lo vimos por más de 3 meses, hermanos, en la clase de hermenéutica. ¿Qué es una analogía? Es una comparación, hermanos. Esa es una analogía. Una analogía entre el esposo, digo que el versus, ¿verdad? Esposa. No es un combate ni nada de eso, hermano. El esposo se presenta aquí a Cristo y se presenta la iglesia. Y dice el versículo 25, hermanos maridos, amad a vuestras mujeres, así como ¿quién? Cristo. Cristo, hermanos, el esposo viene a ser lo que usted y yo somos en el hogar, hermanos. La cabeza. Pero usted, hermano, tiene que tomar su papel como tal, como la cabeza. No diga lo que muchos dicen. He oído hasta predicadores, bueno, yo soy la cabeza, hermano, pero mi esposa es el cuello, ella me mueve para todos. No, Señor, eso es algo en contra de la voluntad de Dios. Así como, perdón, si la cabeza no quiere que el cuello la mueva, no, la cabeza no permite que el cuello la mueva, hermano. Es la cabeza la que mueve a quién, al cuello. Entonces, hermanos, dice aquí la Escritura, esposos, ustedes que son cabeza de familia, dice ahí, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, por ella. Aquí vamos a ver esta analogía. Pero antes de ver la analogía, quiero decirle lo siguiente, hermano. Aquí en esta parte, no me vaya a salir como por ahí nos salieron hace poco, hermanos, de decir, ya, hermano, es que dice la Escritura que nosotros debemos de amar. Y como yo amo tanto a mi esposa, no permito ni que le dé el aire. La pongo en una burbuja. ¿Cómo tenía usted al hermano Feli, hermano? Ay, tanto. No permito que nadie la toque, hermano. Es más, yo le hago la comida para que no se vaya a quemar sus lindos deditos. Hermano, por favor, eso no es amar. Eso no es amar. ¿Entendemos nosotros, los hijos de Dios, qué es amar? ¿Alguien se acuerda de cuántas palabras utilizaban los griegos para amar? Uno, 2, 3, 4. Tenemos el amor eros, tenemos el amor filos, tenemos el amor storge y tenemos el amor, y se acabó el
jabón, ¿verdad? Bien. Cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres, encierra estas 4 palabras, hermanos. Estas 4 frases las encierra en total. ¿Por qué? Porque el amor eros es el amor erótico, el amor de pareja, ¿verdad, hermano? El amor, hermanos, que se manifiesta en nosotros para unificarnos. No solo la relación sexual. ¿Sabe usted, hermano, que hay ocasiones que se pronuncian las palabras entre esposos de decir, vamos a hacer el amor? Ciertamente esa palabra es equívoca, hermanos, para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente, hermanos, cuando nuestro Dios nos dice que necesitamos juntarnos, y ahora en la carta a los Corintios dice que la única excepción, ¿para qué? Para no tener una relación íntima, dice Pablo, ¿verdad? ¿Ves? Que estén en la oración, no se nieguen. Y a veces decimos, no, viejita, yo te amo tanto. Pero dijo un hermano por ahí en cuestión marital, ¿verdad? Pues nada de nada. Oye, ¿por qué nada? La mujer es un poquito más seca que los varones, hermanos, en este sentido, en este amor. El hombre desea a su mujer ardientemente, como todo lo que Dios formó. El sexo es normal y natural, Dios lo formó. ¿Para qué? Número 1, para que se fructificase y se llenase la tierra. Bueno, los de allá de San Luis de la Huasteca se pasaron, van a tener hasta 20 huercos, no pequen, ¿verdad? Por eso ya les pusieron tele allá a todos. Bueno, ¿para qué más, hermanos, Dios formalizó que Adán y Eva tuvieran esa relación tan preciosa e íntima? Para que ya no fueran 2, sino fueran una sola carne. Para que el deleite fuera del uno al otro. Para que no pensase, hermanos, en otra mujer o en otro hombre. Y es por eso, hermanos, que cuando dice amén, implica esto, los 4 tipos de amor, al menos en la ideología griega, hermanos. El amor erótico, el amor eros. No se nieguen los unos a los otros, hermanos, cuando son esposos. Al menos que tengan un tiempo en el que van a dedicarlo a la oración. No hay otra excepción, hermano. Pero ¿cuántas veces hay negatividad del uno al otro? Infinidad de veces. Ahora, filos, ¿alguien se acuerda? ¿Qué significa el amor filial? El amor filial. Este viene a ser el amor, hermanos. Este es el de familia. El amor leal. El amor de amistad. ¿No somos así, hermanos? También los esposos como amigos. Sí. Nos deberíamos de tratar igual, hermanos, como cuando nos conocimos, ¿o no? Sí. Hay momentos hasta en el que el esposo tiene que jugar con la esposa, hermano, ¿verdad? Claro, no vamos a jugar como cuando teníamos 15 años, hermano. No, imagínese mi esposa cargarme a mí. Ah, pues le rompo la columna, dijo aquel, ¿verdad? No, simplemente es un momento, hermanos, de tratarnos como amigos, pero no faltarnos el respeto, ¿verdad? Un amor leal, que no va a fallar nunca, hermanos. Que siempre va a estar a la vanguardia. Ahora, el amor restorge, el amor de familia. Ella es nuestra familia. Papá y mamá salen sobrando ya, hermanos. Mi esposa es mi familia. Mi papá y mi mamá quedaron en segundo término. Ágape, este es el amor. ¿Cómo? ¿Quedamos igual? Sí, este simplemente dice te amo y se acabó. No hay condición alguna por el cual te voy a amar. El amor a eros, hermanos, tiene una condición. Te amo porque tenemos una relación íntima. El amor, hermanos, filos, es por te amo porque eres mi amistad. Te amo porque eres mi familia. Pero el amor ágape es simplemente te amo. ¿Ok? Entonces, hermanos, cuando dice aquí la escritura, el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Y nos preguntamos nosotros los varones, ¿verdad? Bueno, hermano, pues es que, ¿cómo poder llegar a ser esposo? No puedo llegar a ser buen esposo. No hay un manual que me enseñe a ser padre, madre, hijo e hija, o esposo o esposa. Sí lo hay.
Aquí está, hermanos. Aquí nos dice cómo debemos amar a nuestra esposa. Ay, la esposa bien chiflada, ¿ya ven? Ándale. Lo que sigue es muy importante. ¿Cuál? Hay claramente puestos aquí en el versículo 25, por lo cual Cristo se entregó con amor. 3 motivos por lo que Cristo se entregó. ¿Por qué, hermanos? Por amor. 3 motivos tenemos aquí, o razones, como usted le quiera poner. Número 1, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Número 1, primera razón. ¿Cuál es, hermanos? La primera razón, ahí está, hermanos. La santificó, dice el versículo 26, para santificarla. Esa es la primera razón, hermanos, o el primer motivo por la que Cristo se entregó por amor. La santificó. ¿A quién? ¿A quién, hermanos? A la esposa. Yo le pregunto a usted, ¿se acuerda qué significa la palabra santificarlo? Santo o santificarlo, que viene a ser lo mismo. ¿Se acuerda usted, hermano? ¿Perdón? Bueno, ya casi le llegaba. Dice la escritura ahí, ¿verdad? Para santificarla. ¿Se acuerdan, hermanos? Aquí está la palabra griega, agios. Una palabra que significa simplemente apartarla. La palabra agios en el griego, hermanos, santificarla o santo, como usted le quiera llamar, significa apartar. Porque somos santos, no somos una estatua, hermanos. Somos santos. ¿Por qué? Porque nos ha apartado ¿de qué? Del mundo. Y que el Señor Jesús, el esposo, ha apartado la esposa, hermanos. ¿De dónde? Del mundo. ¿O acaso no venimos del mundo, hermanos? ¿O acaso usted viene del chango? Que unos parezcamos changos, bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero venimos del mundo, hermanos. Venimos de la podredumbre, de la escoria, de la suciedad, de la inmundicia. Y ahora nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, dice la Escritura. Nos ha santificado, nos ha apartado del mundo, hermanos. Ah, pero qué bonito, ya nos apartó, ya. No, nos ha apartado ¿qué? Con un fin. ¿Cuál es el fin de habernos apartado del mundo, hermanos? ¿Cuál es el fin? Para el servicio a nuestro Dios. Anteriormente decía la Escritura, hermanos, en el versículo 19, hablando entre vosotros ¿con qué? Con himnos, salmos, cánticos espirituales. Ese es el fin, hermanos, de alabar, de adorar a nuestro Dios. Dando siempre gracias, dice ahí, por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El servicio a Dios, hermanos, implica muchas cosas. No solo venir, sentarnos, cantar, orar, escuchar la palabra, tomar la comunión, ofrendar. No solo eso. Es una complejidad, hermanos, o un complemento de cosas en un solo paquete, que implica nuestras obras, hermanos. Que aunque por ahí dicen, ¿verdad?, que no por obras para que nadie se gloríe. Sí, la Escritura lo dice. La salvación no ha llegado por las obras que hicimos. La salvación llegó por la sangre de Cristo, hermano. Pero Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Entonces necesitamos obrar para Dios, hermanos. ¿Ok? Bien. Número 2. Segundo motivo por lo que Cristo, hermanos, se entregó por amor a nosotros. Segundo motivo. ¿Para qué más, hermanos? Versículo 26 de Efesios capítulo 5.
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Purificado. ¿A quién purificó? A la esposa, hermano. ¿Con qué la purificó? Con agüita y jabón. La purificó, dice ahí, hermanos, ¿con qué? Dice, habiéndola purificado, ¿en qué? Lavamiento. Lavamiento. ¿Qué nos viene a la mente, hermanos, cuando oímos lavamiento? Por medio de él. Aunque por ahí muchos dicen, ¿verdad?, que solamente con una oración ya somos salvos. Ahí nos está diciendo que la iglesia ha llegado a ser santa, pura, ha llegado a purificarse, ha llegado a liberarse de sus pecados por medio del lavamiento, o sea, por medio del bautismo. Pero también dice ahí, hermanos, por la palabra. Dice ahí la escritura, por la palabra, hermanos. Cuando aquí en cierta manera, en el original, hermanos, en el griego no encontramos la palabra logos, sino más bien es la palabra rema, una palabra griega que se pronuncia así, hermanos, rema. Y la palabra rema lo único que significa es mensaje. Por medio del mensaje predicado a nosotros, hermanos, obedecimos el mandamiento de nuestro Dios. Alguien llegó a nuestra vida, nos predicó el evangelio, nos trajo el mensaje de salvación y nos dijo, hoy es el día de salvación. Aquí hay agua que te detiene para que seas bautizado, para que seas lavado. Y nos lavamos, nos purificamos. Eso es lo que ha hecho Cristo con su iglesia, con su esposa. Y usted va a decir, pero ¿qué tiene que ver esto? Yo no puedo santificar a mi esposa, ni purificarla. Bueno, vámonos al tercer punto, hermanos, para ahorita irnos a la conclusión de ello. Número 3. La santificó, la purificó. Tercer motivo, hermanos, dice el versículo 27. ¿A fin de qué? A fin de presentársela una iglesia gloriosa, hermanos, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese. Entonces, ¿cuál es el tercer motivo, hermanos? Presentarse, él mismo presentarse a la esposa como una iglesia de... El mismo Señor Jesucristo, hermanos, santificó a la iglesia, purificó a la iglesia y glorificó a la iglesia. La hizo una iglesia gloriosa, hermano. Una iglesia gloriosa. ¿Quién? Otra vez a la esposa. La hizo gloriosa. ¿Entiende usted, hermano, cuando hablamos de gloriosa? Si entendemos cuando vemos en la escritura ahí literalmente que hizo una iglesia gloriosa, ¿lo entiende usted, hermano? ¿Qué es ser una iglesia gloriosa? ¿No? ¿Nada? ¿No lo entiende nada? Dijo el otro, pues para eso venimos aquí, hermano. Una iglesia gloriosa. Dice que ciertamente nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él la santificó, Él la purificó, hermanos, Él se entregó a sí mismo. ¿Para qué, hermanos? Para presentarse Él mismo a la iglesia, a la esposa gloriosa, hermanos. Y me quedo igual, dijo aquel, pues ¿qué dijo? Bueno, le voy a dar lectura a lo que dice aquí esta versión. Es bueno que usted en su casa, hermano, tenga bibliotecas, tenga diferentes versiones, por si no entiende algunas palabras. Hay otras versiones que les pueden decir a ustedes algo semejante, ¿verdad?, a lo que dice. Versículo 27.
Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Pues nos dice la misma palabra, apartada del mal y perfecta, con un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Nos dijo la misma palabra, hermanos, gloriosa. ¿Por qué? ¿Qué es ser una iglesia gloriosa, hermano? ¿Qué significa la palabra gloriosa? Perfecta. La palabra glorioso, hermanos, viene del término griego, hermanos, endotsos, así se pronuncia, endotsos. Es como algo maravilloso. Ok, muy bien. La palabra entonces griega, hermanos, o la palabra gloriosa en nuestro idioma es algo grandioso, hermanos, algo fino, algo grandioso, algo fino. Pero más que de estas dos cosas, hermanos, pero más que estas dos cosas es moralmente intachable. Esa es una iglesia gloriosa. No hay nada en la que le puedan señalar a la esposa de Cristo. Antes nos decían que eran ladrones, que éramos ladrones, ¿verdad? Nos encarcelaban, que éramos borrachos, que éramos drogadictos, prostitutas, mujeriegos, adúlteros, fornicarios. Pero ahora que ha sido santificada, purificada, no hay nadie en lo absoluto, hermanos, que pueda señalar a la esposa de Cristo porque no tiene ninguna mancha y no tiene ninguna arruga. Eso es lo que significa la palabra gloriosa, moralmente intachable, hermanos. No hay nada en la cual puedan señalar a la iglesia. Por eso hay de aquel hombre, de aquella mujer que atente contra el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas se van, hermanos, quejándose de la iglesia? Ay, es que el hermano, ay, es que la hermana, ay, es que ahí no hay amor, acá sí hay amor, ay, es que aquí hay esto. Hermano, tenga cuidado porque la iglesia del Señor es gloriosa. Y cuando usted la señala, cuando usted, hermano, está señalando a la esposa de Cristo, se está poniendo las patadas con el esposo, hermano. Y el esposo nos va a traer a juicio. Bien. Bueno, y dijo aquel, ahora sí, hermano, dígame, pues, ¿qué tiene que ver esta comparación, esta analogía con el esposo? Le pregunto a usted, hermano, hermana, ¿cuánto le costó a Cristo todo esto? ¿Cuánto, hermano Fernando? La vida, la vida. le costó la vida. Para santificar a la iglesia, para purificar a la iglesia y para hacer una iglesia gloriosa, ¿qué le costó? Es bien fácil decirlo, ¿verdad? Pues se murió. No, hermano. Le costó humillaciones, golpes. Le costó, hermanos, que sus propios discípulos lo abandonaran. ¿No es eso terrible? Hermanos, a veces las mujeres no entienden a los hombres. La esposa nada más llega y le dice al marido, ahí está la factura, págala, torcido. Ando hasta torcido, le dice. Va. Y no entiende la mujer, hermanos, todas las cargas que el varón tiene. Por eso el apóstol Pablo está haciendo una comparación. ¿Cuánto le va a costar al hombre tener, hermanos, una familia moralmente, fíjese, intachable? ¿Sabe cuánto le va a costar? ¿Cuánto te va a costar, Martín, educar a tus hijos? No estamos hablando de dinero, hermanos. Los ricos lo único, son tan pobres, como que los sí, que lo único que tienen es dinero. Contratan educadoras, niñeras, contratan gente que les haga el quehacer, la mujer se la pasa en el spa,
tomando el té, el esposo en la oficina, los hijos pues los cuidan ahí a alguien. Pero eso no lo es todo. ¿Cuánto te va a costar, hermano, a ti hacer que tu familia, que tu esposa, que tus hijos, que tú moralmente sean intachables, hermanos? ¿Cuánto nos va a costar? Nos va a costar mucho trabajo, desvelos. Hoy ha llegado a tal grado que hasta la mujer, hermanos, no quiere ni sentir ni siquiera los dolores de parto. Se ponen una inyección y de lujo, hermano. ¿Te dolió? No. Por eso véngase otro huerquito, ¿verdad? Véngase otro niño, pues no duele. ¿Verdad, Martín? Pues no nos duele a nosotros tampoco. Pero fíjese bien, hermano, ciertamente, ¿cuánto vas a gastar, hermanos, en llevar por el camino del bien a tu familia? Por eso el Señor Jesucristo, hermano, nos hace esa comparación. Fíjese bien lo que dice el versículo 28. Así también, como con todo esto, con todo lo que le costó al Señor Jesús, hacer una iglesia perfecta, una iglesia gloriosa, hermanos, santa, pura y sin mancha, dice aquí, así mismo, así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. Ahorita voy a llegar a eso, hermanos, todavía tenemos bastante tiempo. Ciertamente, hermanos, ahora, hermanos, los esposos ya no están haciendo tal función tampoco. ¿Qué los motiva a los varones, hermanos, no hacer esta función? ¿Qué no motiva al hombre a hacer esta función? Regresemos a la analogía. ¿Qué motivó, hermanos, a Cristo escalar la cruz? Juan 3:16, hermanos, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo cree usted? Amén. Ahora dice que el Señor Jesucristo fue obediente. ¿Y obediente hasta dónde, hermanos? Hasta la muerte. ¿Y muerte en qué? ¿Usted cree eso, hermano? ¿Fue fácil que el Cristo fuera a la cruz? Lo leemos así, hermanos, así de sencillo. El Señor murió y esto. Hermanos, ¿por qué cree usted que cuando estuvo en sí lo más doloroso del Señor no fue la cruz, hermano? Lo más doloroso para el Señor fue en el momento que estuvo en el Getsemaní orando a su Padre, hermanos. Por eso dice la Escritura que su sudor era como gotas de sangre, porque su sufrimiento, hermanos, era terrible. No fue fácil, a tal grado de decir: Padre mío, si es posible que pase de mí este sufrimiento, esta copa, pero no se haga lo como yo quiero. No se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Hermanos, ciertamente labor de padre, labor de cabeza, porque no a cualquiera le es conferido el nombre de padre. Y dicen por ahí que padre no es el que engendra. Padre es el que cría y el que educa, y el que está al pendiente de la esposa y de los hijos, el que provee lo necesario y lo suficiente. Pero más que proveer economía, hermanos, más que proveer lujos, provee la educación espiritual, hermanos. Usted, hermano, y yo vamos a dar cuentas a Dios si nuestros hijos no se convierten a Cristo, hermanos. Nosotros vamos a dar cuenta, aunque nuestros hijos sean grandes, de por qué ellos, hermanos, no quisieron seguir el camino de verdad. Nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. ¿Cuántos padres de familia, hermanos, son los culpables de que sus esposas no caminen conforme a la fe en Cristo Jesús? ¿Cuántas mujeres son culpables de que los esposos, hermanos, no caminen en este camino de verdad, hermano? Costará lágrimas, costará sudor, dinero, tiempo, hermanos, costará todo. Malamente hemos oído gente decir, hermanos, bueno, yo ya quiero que mi hijo se case. ¿Cuántos años tienen? 15 años. ¿Cómo que 15? Ya quiero que se vaya, ya que se case. Dale. Ya, y si quiere que me den 1000 nietos, pero ya que se vaya, hermano. Cuando nuestros hijos se casen, no creo que ya terminó, hermano. Ya hemos oído también eso, ¿verdad? Yo ya terminé, hermano.
Al rato viene el hijo y papá, no tengo dinero para darle de comer a mis hijos. ¿Y qué va a hacer papá? ¿Qué va a hacer, hermano? Y dijiste que ya acabaste. Al contrario, hermano, hacer una familia. Estamos hablando de moralidad. No hay psicólogo alguno, hermanos, que pueda ayudarte en esto. No hay penal alguno que pueda reformar, hermanos, o reafirmar o rehacer a una persona, más que la palabra de nuestro Dios. Es la única que puede hacer, hermanos, que nuestras familias sean gloriosas. Nos vamos a entregar los varones, hermanos. Tenemos que entregarnos de cuerpo y alma a nuestras familias. Miren que a veces los predicadores, hermanos, cometemos el grave error de enfocarnos tanto, hermanos, en la gente de afuera y en la gente de afuera. Y estamos ahí, hermanos, y andamos detrás de ustedes, hermanos, detrás de la membresía, y les andamos llame, y les andamos visitando, y les andamos... Claro, porque esa es la labor del pastor, como lo hacía Cristo, hermanos, ir detrás de las ovejas. Y discúlpeme la palabra, hermanos, pero las ovejas somos torpes. Y ahí anda el pastor, hermanos. Ahí anda, hermanos, el ministro, ahí anda el cristiano, ahí anda el predicador detrás de las ovejas. Ahí anda detrás de la gente del mundo, hermanos, para tratar de hacer que gente venga. Pero no se da cuenta que los primeros que se están perdiendo son su familia. Hay tantos predicadores, hermanos, que entregan su vida al Señor, pero no al 100, al 300, hermano. Y el esposo llega, nomás llega y duerme, hermanos, y otra vez en la mañana se va bien temprano y anda haciendo la obra, la labor solo. Qué triste es, ¿verdad? Bueno, hay ocasiones ya que la mujer le dice, oye, pues ni vives aquí, no, ¿qué pasó, verdad? Y empiezan los problemas, hermanos, como familia. Los hijos no tienen un consejo ni ayuda de papá. Oye, papá, no, amigo, espérame, estoy preparando un tema porque voy a ir a predicar a tal lado. Dice la misma escritura, ¿verdad? Que aunque lo han hecho dicho también por acá. ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si perdiese mi vida? Y no solo la mía, hermanos, estoy perdiendo la de mis hijos. Los primeros que tenemos que ver es nuestra familia, hermanos. ¿A quiénes son los primeros que deseas ver allá en el cielo? ¿No es acaso a nuestra esposa, hermano? ¿A nuestro esposo? Hombre, hermano, pues si aquí ya no lo aguanto, digo aquel, no, que lo quiero ver allá. ¿A nuestros hijos? ¿A la familia secundaria, hermanos? Bueno, la labor es primero con ellos, hermanos. Aquí se presenta, hermanos, en el versículo 28, para concluir, el cumplimiento de la ejemplificación de Cristo, hermanos, y su cuerpo, del esposo y la esposa, según dice ahí, hermanos, los versículos 28 al 31. Así también los maridos, y con el versículo 28 concluyo, hermanos, deben amar a sus mujeres, ¿como a qué? Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cómo cuidamos el cuerpo? Hoy los hombres cuidan mucho el cuerpo. ¿Sabe usted que también ya los varones se operan, hermano? Se operan la panzota, se operan los ojos, se operan la papada, se operan todo. Van al spa, también los hombres ya, hermanos. Se implantan pelo, se ponen pelo de otro color, se ponen ojos de otro color, se ponen guapos, se bañan. Bueno, bañarse tiene que bañarse, ¿verdad? Pero nos cuidamos los cuerpos, hermano. Bueno, dice el apóstol Pablo, concluyendo con esto, dice él, así como amas tu cuerpo, que lo cuidas, lo proteges, lo mimas, lo tratas de tenerlo lo mejor posible, así como lo amas, ama también a tu esposa. Es bien lamentable, hermanos, oír de cristianos, hermano, me puedo separar, me puedo divorciar. Es bien doloroso, hermano. No, es que viera, hermano, que me tocó a mí por mujer una fiera. ¿Acaso te la sacaste en una maquinita de esas de las que ponen en el cine o en las calles? Me saqué a mi esposa, gracias. Te la sacaste en una rifa, ¿no? Y dices, es que el Señor me mandó una mujer como fiera. No, la fiera, tú la hiciste fiera. ¿Qué acaso, hermanos, te diría el médico, oye, ¿sabes qué? Pues la mano, pues no, ya está bien fea, te la vamos a cortar. Córtemela. No,
Haríamos hasta lo imposible, hermanos, por ir con otros médicos y tratar otras cosas para que no nos corten la mano. Pero cuando se trata del divorcio, así, hermanos, simplemente porque la esposa se le pasó, se le quemó el agua, dijo aquel, ya, vamos a divorciarla. Es por eso que Cristo dijo, hermanos, que Moisés les dio carta de divorcio a la mujer. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, porque no las amaban a las mujeres. Las tenían como qué, hermanos, como peor que sirvientas. A la sirvienta de perdido le pagan. No sabe hacer de comer, dale carta de divorcio, ya, le busco chancla nueva, dijo que vámonos. No. Y el Señor dijo, así no fue al principio. ¿Por qué? Más adelante lo va a notar también, hermanos. Aquí el apóstol Pablo también lo va a mencionar. Versículo 29, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que le sustenta y le cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, fíjese bien, dejará, hermano, por favor, ya no tenga mamitis, hermana, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Si sus papás no están, ciertamente, hermanos, ellos ya hicieron su vida desde hace mucho tiempo. Ahora usted decidió tener otra. Déjelos. No es que los abandone literalmente, hermanos, pero hay tantas familias que han tenido problemas, hermanos, por los suegros. ¿Sí? Por los suegros. ¿Por qué? Porque papá necesita dinero, amor, pues dame para mandarle al hijito, no, pues que trabaje, tiene buenos pies, tiene buenas manos. No, pero ¿cómo que? El salario de una familia se convierte ahora en dos, no se puede, hermanos. Oye, mamá, no, pues fíjate que no, es que este torcido, hasta torcido le dicen, ¿verdad? No, que mire, que el otro, ya que tú le das unas cachetadas, unos sartenazos. Dice, y dejará a su padre y a su madre. Y aquí un tema muy bonito que lo voy a tratar, hermanos. Nosotros cometimos un grave error. Claro, porque no conocíamos al Señor. Hoy llegan nuestros hijos, hermanos, solamente como una forma de decir lo que vamos a hablar de ahí, y nos dicen, papá, nos vamos a casar. Vamos a casar, ok. ¿Qué te ofrece el peladito? Dijo aquel, ¿verdad? No, pues nada, papá, no, por favor. Pues no, nos amamos mucho. ¿Y qué es? No, pues es policía. ¿Tiene casa? Pues no, ¿verdad? Ni de campaña. ¿Y luego dónde van a vivir? Pues por ahí. Por ahí. Decía mi padre, ¿verdad? ¿Y qué van a comer? Amor. Cuando tengamos hambre nos comemos la lengua el uno al otro, ¿verdad? Taquitos de lengüita. Hoy cometemos el error nosotros los padres, hermanos, de decirle a nuestros hijos, no hay problema, hermano, vengas, no hay problema, hijo, véngase a vivir a mi casa. No, Señor. Dice la Escritura, y dejará a su padre y a su madre. Eso sí es literal, hermano, y lo vamos a estudiar, ¿verdad? Según la forma en la que se escribió Génesis, no la forma como pensamos nosotros. Lo vamos a estudiar según el contorno judío. ¿Qué es lo que el judío pensaba cuando decía la Escritura, y dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? Cuando nuestros hijos nos digan eso, hermanos, me voy a casar, y usted lo vea bien verde todavía, mejor denle unas cachetadas, hermano, para que se eduque, ¿verdad? Y vea que realmente esto no es un juego. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es color de rosa. Hay que tener un nidito de amor, dijo aquel. Hay que tener comida para darle a la esposa. No creo que vaya a aguantarte todo el tiempo comiendo lengua, dijo aquel, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues bueno, ahí vamos a ver esto si Dios nos lo permite. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario acerca de la clase? Ya me adelanté bastante, pero eso vamos a verlo más adelante. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar a nuestro hermano Nicolás. Tú eres mi Dios y siempre te alabaré.
Yo te busco en la mañana, aprenderé a andar en tus modos y te sigo en tus pasos, te seguiré con todo mi ser. Oh Dios, tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Oh Dios, tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Yo te busco en la mañana, aprenderé a andar en tus modos y te sigo en tus pasos, te seguiré con todo mi ser, te seguiré con todo mi ser, te seguiré con todo mi ser y te sigo en tus pasos, te seguiré con todo mi ser.